Marilyn. Ser la terminal bullía con el caos cortés de una salida internacional. Los anuncios llegaban por el intercomunicador, nítidos pero ignorables. Nombres, números, llamadas finales, bajo el resplandor de la luz fluorescente blanca y los techos de paneles de cristal. Los viajeros se alineaban en filas ordenadas. Las ruedas de las maletas resonaban contra el suelo pulido. Los niños se aferraban a sus peluches. Los hombres de negocios tecleaban en sus teléfonos. A Marilyn James permaneció inmóvil, en medio de todo en Serena, elegant y invisible love. Una blusa de seda gris suave que brillaba tenuemente bajo las luces de la terminal. Sus pantalones de vestir a medida caían justo por encima de unos tacones modestos, nada ostentoso. Sus pendientes eran pequeñas perlas, su cabello cuidadosamente recogido en un corte bob liso que enmarcaba un rostro envejecido por la sabiduría, no por el tiempo. En una mano sostenía su tarjeta de embarque y su identificación. En la otra, un bolso de cuero azul marino, apretado contra su costado, Poro 43 primera clase. Última llamada. Al acercarse y extender su boleto al agente de la puerta, mujer detrás del mostrador no se molestó en sonreír. Rochelle, su etiqueta lo indicaba, tendría unos 25 años, con el pelo rubio y lacio recogido en un moño apretado, y la indiferencia de quien se aburre del protocolo. Tomó el pase, lo miró y se detuvo. Frunció el ceño Hubo en golpe. Entonces, con una fuerza repentina y sin explicación, rompió la tarjeta de embarque por la mitad. La lágrima resonó, débil pero aguda. Hágase a un lado, señora, dijo Rachel secamente. Esto no es válido. Marilyn parpadeó. Una vez, lentamente un silencio pareció caer sobre la fila de pasajeros que esperaban. No silencio, sino una quietud atenta, de esas que llaman la atención. Disculpe, preguntó Marilyn con voz tranquila y precisa. ¿Ese billete es válido? Por favor, mírelo con atención. Rachel se cruzó de brazos. Últimamente hemos tenido demasiados incidentes. Gente intentando colarse en las cabinas premium. Voy a discutir a Marilyn, inhaló por la nariz, tranquilizándose. Señora, dijo con la misma calma. Me llamo Marilyn James. Mi identificación está aquí. Mi asiento es el 3A y el billete se emitió hace 2 días. Por favor, compruébelo de nuevo. Rachel no bajó la mirada. La miró, no a través de ella, sino a ella, con algo afilado y pequeño. Un juicio ya emitido. Ustedes siempre intentan colarse aquí. Las palabras no fueron gritadas. No hacía falta. Cayeron como ácido. Un hombre 2 filas más atrás. Bajó el periódico. Una madre con un bebé giró la cabeza. La mujer junto a la fila de Marilyn se movió incómoda. Nadie habló. Marilyn no dijo nada ni se inmutó. Pero algo oscuro, lento, cambió tras sus ojos. Una respiración contenida en su pecho, sin palabras. Dejó el bolso con mesura. Metió la mano, sacó su identificación. Sus dedos estaban firmes, aunque tenía la mandíbula apretada. En ella sostenía la licencia, al lado del boleto roto. Su nombre estaba impreso claramente en ambos. Rachel echó un vistazo. Se encogió de hombros. Eso no prueba nada. Seguridad. Lo solucionará. Ya. Se acercaban 2 guardias uniformados a Marilyn. No se resistió. No protestó, no gritó, ni actuó, ni suplicó. Simplemente recogió su bolso, se incorporó y caminó entre ellos. El pasillo de la terminal se desvaneció tras ella al abrirse las puertas de la sala de seguridad privada. Luces fluorescentes zumbaban en el cielo en frías, incoloras. Una mesa de metal estaba en el centro. Una sola silla. Por favor, espere aquí, mientras verificamos, dijo un oficial. No con crueldad, pero tampoco con amabilidad. Ella asintió. Estaba en silencio en su teléfono. Vibró una vez. No lo miró. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, y el bolso reposaba a sus pies como un perro bien entrenado. Se quedó mirando la mesa, las patas de acero. La nada. Los segundos pasaron como horas. Entonces, su mano se movió lentamente, deliberadamente. Tomó su teléfono y lo puso boca arriba. Presioné un número etiquetado simplemente, Elliot. Cuando la línea contestó, ella habló suavemente, con voz seca pero serena. Hola, cariño, dijo. Necesito que me ayudes con algo.
y dejó el teléfono suavemente. La vista, desde el piso 47, se extendía más allá del horizonte de Manhattan, donde el acero besaba las nubes, y el cristal reflejaba el cielo. La oficina estaba en silencio, el tipo de silencio que emanaba del poder, que no necesitaba demostrar su valía. Paredes de cristal ahumado, suelo de roble impecable, sin desorden, solo una mesa grande, una estantería con libros de tapa dura, y un hombre de pie junto a la ventana, con voz serena y precisa. Sí, las cifras son sólidas. Mañana les enviaré el desglose trimestral. En una pausa, no vamos a comprar nada más este año. Lo que tenemos es suficiente. Por ahora, en el James terminó la llamada con un suave toque. Su reflejo se reflejaba en el cristal en alto, sereno, de 56 años, pero eterno. ¿Cómo la disciplina puede preservar a un hombre? Un chaleco azul marino contrastaba con una camisa azul pálido, con las mangas bien arremangadas y el cuello desabrochado. Sin corbata, sin ostentación. Un anillo de bodas en su mano izquierda detrás de él. La puerta de la oficina permanecía cerrada más por diseño que por llave. El teléfono vibró. Marilyn contestó antes del segundo zumbido. Hola, cariño. Su voz se suavizó, pero después de las 3 primeras palabras que pronunció, cambió, se tensó, imperceptiblemente. No por sorpresa, no por indignación, sino con un cambio. La quietud se hizo más profunda. No la interrumpió. No le pidió que lo repitiera. La escuchó hasta que terminó. Entonces envíame el nombre del agente de la puerta. Ann colocó el teléfono sobre el escritorio lentamente con deliberación. Flexionó la mandíbula una vez y luego se quedó quieta. Se dirigió al otro extremo de la habitación. Abrió un cajón y sacó una libreta de cuero desgastada. Dentro, una lista de nombres en contactos que nadie fuera de su círculo conocía. Recorrió la página. Se encontró con uno: Karen Ailey, director de operaciones, Meridian Aviation Group. Él marcó en buzón de voz. Solo dejó 10 palabras. Un empleado suyo rompió el billete de mi esposa. Llámame a M. No dijo. Por favor, no repitió su nombre. Le hacía falta. Entonces se quitó el anillo de bodas, su única joya visible, y lo colocó junto al teléfono. No con ira, sino con precisión. Su mano ahora libre, su postura serena, firme. En el borde de su escritorio había una foto enmarcada en él, y Marilyn de pie, en la pista de un aeropuerto privado. Ella llevaba un vestido de lino blanco. Él la rodeaba con el brazo por la cintura. Detrás de ellos, el avión del que eran copropietarios brillaba bajo la puesta de sol. Ese mismo avión había llevado al director ejecutivo de Meridian Aviation. Hacía apenas 3 semanas se giró ligeramente y abrió su panel de inversiones. Una carpeta marcada Wright Monroe Holdings. Debajo de él a Meridian Group, 163% del capital social no público. No llamativo pero suficiente. Suficiente para sacudir las paredes desde dentro en una suave campanilla. Rompió el silencio de la sala una alerta del panel de control. Echó un vistazo. Se había activado una alerta. Por palabra clave. Incidente en el aeropuerto. Discriminación racial. Primera clase. Alguien ya había subido un video con el teléfono. El audio era borroso pero bastante claro. Ustedes siempre intentan colarse aquí. Entrecerró los ojos. No por emoción sino por cálculo y luego cortaran de vuelta en el aeropuerto. Rachel se apoyó en la pared de la terminal, riendo a medias con un compañero viendo un vídeo de TikTok. Su teléfono vibró, pero lo ignoró. No se dio cuenta de que un hombre negro mayo 2 filas más allá la estaba grabando con sus gafas de leer. No sabía que el vídeo ya circulaba. No sabía que su nombre había sido mencionado en un tuit, citado por una cuenta de un grupo de derechos civiles, con 3 millones de seguidores. Miró su 10 minutos más, y me voy, murmuró, pero ella no sabía realmente qué reloj había empezado a correr, no. El que está en su muñeca, que Elliot James acababa de poner en marcha, el zumbido de las luces fluorescentes y el suave parloteo de los teclados llenaban la sala de análisis de la sede de Meridian Aviation. Eran poco más de las 6 página M, la hora en que la mayoría de los empleados ya se habían marchado, y solo quedaban los trabajadores silenciosos, revisando registros interminables y ventanas que nunca se cerraban. Daniel Okoro se inclinó sobre su segundo monitor,
entrecerrando los ojos ante el destello de las imágenes de seguridad archivadas. Tenía 27 años, recién incorporado al cumplimiento corporativo, tras 3 años de trabajo de campo en operaciones de equipaje. Aún conservaba el aspecto de alguien que aún no había sido moldeado por la insensibilidad corporativa. Mirada alerta, postura erguida, las mangas de la camisa cuidadosamente arremangadas hasta los codos. Un correo electrónico interno había llegado a su bandeja de entrada 30 minutos antes. El remitente en vicepresidente de operaciones legales, urgente en solicitud de revisión de incidente en puerta, 43 Jarario, 1242-1315, vigilancia completa y registros de la puerta, andiscreto, Daniel abrió la cola de archivos e ingresó la fecha y hora. La grabación se cargó, silenciosa, grisácea, desde arriba. Al principio nada inusual. Pasajeros haciendo fila, agentes uniformados, escaneando billetes. Entonces, la vio Neneina. Elegante se acercó al mostrador y entregó su pase. Hubo una pausa, luego un gesto del agente de la puerta, una lágrima. Luego llegaron 2 agentes de seguridad y le hicieron un gesto para que se apartara. Daniel se acercó, aceleró, no hubo escalada, ninguna agresión. Solo, despido, ahí hizo clic en los registros de la puerta. Su nombre Anne Marilyn Elian James Billet, primera clase han confirmado. Han pagado en su totalidad. Asiento 3 Ian C. Escaneó la tarjeta de embarque. Estado válido. Entrecerró los ojos. No había ninguna reserva duplicada, ningún registro de error, ninguna identificación marcada. Tampoco se presentó ningún informe de incidente posterior. Algo inusual para cualquier pasajero, retirado de la puerta en su cursor, se quedó suspendido. Abrió otra carpeta interna incidentes de pasajeros al mes. Hasta la fecha, aparecieron 3 nombres más. Todos de la misma terminal, todos en los últimos 30 días, todos marcados con el mismo código de identificación del supervisor de puerta. To-dos negros. 1. Era un profesor jubilado de Atlanta que fue rechazado por sobreventa. Aunque en primera clase había 2 asientos vacíos ese día. Otro, una mujer negra que viajaba con su hijo autista, a quien se le denegó el embarque por revisión de cumplimiento. Sin notas, Daniel se reclinó en su silla y exhaló lentamente. No le gustó el aspecto que tenía esto. No le gustó lo silencioso que había sido el patrón. En su mente vagó, brevemente, hacia su madre, quien aún le pedía que enviara mensajes de texto cuando volaba tarde por la noche, quien aún le decía que mantuviera la voz baja en los aeropuertos. Volvió a la grabación. Volvió a ver el momento en que se rompió la tarjeta de embarque. Escuchó el audio por los auriculares débil, pero apenas audible. Una frase, plana y condescendiente. Ustedes siempre intentan colarse. Aquí en el cursor se detuvo. Luego hizo clic. Lo recopiló todo en grabaciones de vigilancia registros, embarque. Etiquetas de identificación de los agentes de puerta y una superposición de los incidentes detectados anteriormente. Comprimió el archivo, ¿no? Pasó el cursor sobre el campo para... Escribió ankaren.aili@maradaengroup.com sujeto. ¿Necesitas ver? Esto dudó solo un segundo. Luego pulsó enviar. Y luego, sin adjuntar su nombre, volvió a enviar el mismo archivo, esta vez a una dirección externa cifrada. Un viejo amigo lo había mencionado una vez. Una bandeja de entrada privada perteneciente a un inversor fantasma, irrastreable, pero siempre vigilante. James@Reitman.com, a kilómetros de distancia. En la quietud de su oficina, Elliot James abrió el expediente en silencio. Su mirada recorrió lentamente, fotograma a fotograma, el vídeo, los registros, la transcripción de Boson. Cuando llegó al último nombre de la lista interna, apretó la mandíbula. No se trataba de Marilyn. Se trataba del sistema que pensaba que alguien como ella no pertenecía al asiento 3. A las luces fluorescentes de la sala de descanso zumbaban suavemente, proyectando un brillo estéril sobre las encimeras grises y la vieja máquina expendedora que zumbaba en la esquina. Rachel se recostó en su silla, con las piernas cruzadas, todavía de uniforme, un AirPod en la oreja y un café tibio, balanceándose en la mano como un trofeo. Ella se rió fuertemente. Entonces,
Ella realmente dicho tenía un asiento en primera clase, se burló Rachel, sacudiendo la cabeza con la incredulidad que exigía audiencia. Como si hubiera nacido ayer. Aunt Jessie, sentada frente a ella en la mesa pequeña, le ofreció una sonrisa apretada y miró fijamente su yogur. Lo removió distraídamente, con los hombros rígidos. La cuchara tintineó contra el vaso de plástico. Mientras evitaba el contacto visual, Rachel siguió adelante. Estas personas siempre intentan usar la carta racial cuando no se salen con la suya. Y el problema es que hice mi trabajo. El derecho se está descontrolando. A los ojos de Jessie se alzaron por un instante. Había algo vacío en su mirada, como si quisiera decir algo, pero supiera que le costaría más de lo que cambiaría. Así que, en lugar de eso, murmuró, sí a una locura, y volvió a agitarse en Rachel, volvió a reír, y tomó un sorbo de café, haciendo una ligera mueca, frío. Sacó su teléfono, aburrida, ahora que el momento había pasado. Sue Polge recorrió distraídamente su muro. Actualizaciones del tiempo, memes del aeropuerto, el compromiso de una amiga, hasta que se detuvo. Se quedó completamente quieta. Ella frunció el ceño en el video. Comenzó a reproducirse automáticamente, una grabación temblorosa de teléfono, enfocada desde detrás de una fila de sillas, cerca de la puerta 43. Un pasajero había pulsado claramente el botón de grabación en pleno conflicto. El audio era imperfecto, amortiguado por la distancia, pero las imágenes eran inconfundibles. En Rachel, de uniforme, Marilyn de pie, tranquila y digna. Entonces, en un destello de movimiento, la mano de Rachel, rasgando el billete. La calidad del sonido mejoró justo a tiempo para captar la voz de Rachel, entrecortada, inconfundiblemente presumida. La gente le gusta tú. No pertenecen a la primera clase. La sala quedó en silencio, no solo en la sala de descanso, sino también en la mente de Rachel. Su taza de café bajó lentamente a la mesa, olvidada. La sonrisa se desvaneció de su rostro poco a poco, como si algo invisible y frío se la hubiera llevado. Tocó la pantalla. El video había sido republicado por una importante influencer. Más de 2 millones de visualizaciones. Los comentarios se acumulaban a cada segundo. Emojis de enfado, HASHTAGS, #ticket tyrant #gate 43 volando mientras Snegrose le hizo un nudo en la garganta. Miró a Jessie, esperando no haberla visto. Pero Jessie la observaba fijamente, con la cuchara congelada en el aire, los ojos abiertos con una mezcla de incredulidad y juicio. Rachel abrió la boca. No salió nada afuera. Una lluvia de notificaciones empezó a inundar su teléfono en mensajes de compañeros de trabajo, llamadas perdidas, 2 mensajes de voz de números desconocidos. Puso el teléfono boca abajo, pero ya era demasiado tarde. El cristal ya se había roto. 2 horas más tarde, su nombre fue llamado por el sistema de megafonía a Rachel Saunders. Por favor, presentes en recursos humanos. Caminaba por el pasillo estéril como si caminara bajo el agua, cada paso más pesado que el anterior. Dentro de la oficina, una mujer con un blazer azul marino apenas levantó la vista. A la corporación se encargará de esto. Eso fue todo, sin discusión, sin defensa. Ni siquiera hubo oportunidad de darle un giro a la historia. Rachel volvió al pasillo. El camino se le hizo más largo esta vez, su entorno más agudo y cruel. Su nombre era ahora un hashtag. Cuando salió de la entrada del personal y entró en el estacionamiento, se quedó sin aliento. 3 furgonetas de noticias estaban detenidas junto a la acera, con las antenas parabólicas alzadas como armas. Una reportera ya estaba en el centro del plano, micrófono en mano, mirando hacia la terminal. Otra cámara se giró hacia ella como por instinto. Rachel no parpadeó. No podían por un instante. Nadie se movió. Reinaba un silencio inquietante, salvo por el suave viento y el sonido de un motor a reacción cercano. Apagándose entonces, empezaron los gritos. Rachel, ¿es cierto que la atacaste por ser negra? ¿Estabas actuando según órdenes de la empresa? ¿Tienes algo que decirle a Marilyn Washington? Se giró, con el rostro pálido como un fantasma, y regresó a la terminal sin responder. Susticos resonaron contra el pavimento, afilados y desiguales, como si algo se hubiera roto bajo ellos detrás de él. La voz de un reportero se escuchó a través del viento. Rachel Saunders, la agente de acceso, en el centro del incidente ahora viral.
considerado un caso clásico de discriminación racial, aún no ha hecho declaraciones. Pero Internet ya ha hecho una por ella. En la pantalla se volvió negra. El aire dentro del ala ejecutiva de la sede de la aerolínea estaba demasiado quieto, como los momentos previos a una tormenta de verano. Los ventanales, que iban del suelo al techo, proyectaban una luz estéril sobre la pulida mesa de conferencias, pero nadie miraba hacia afuera. La atención de todos estaba centrada en la tensión que reinaba en la cabecera de la sala. Karen Ailey, directora de operaciones, se ajustó el blazer con la falsa confianza de quien está acostumbrada a estar al mando. Su voz tenía una cadencia, ensayada, tranquila, en apariencia, pero en el fondo se mantenía a flote. No sabíamos que la mujer era su esposa en silencio. Un crujido de papeles, una tos que nadie reconoció frente a ella. Un miembro de la junta directiva la observaba, con los brazos cruzados. Otro se recostaba, con el ceño fruncido. Un ejecutivo junior tecleaba frenéticamente en una laptop, fingiendo no escuchar mientras lo escuchaba todo. Karen, dijo cuidadosamente uno de los directores. ¿Por qué esto no apareció en el informe inicial del incidente? Karen tragó saliva, porque no creímos que ameritara una escalada. Disturbios a los pasajeros en protocolo de rutina. No hubo heridos ni reclamaciones en ese momento. Un profundo suspiro. Alguien chasqueó el bolígrafo. Rápido. Nervioso, entonces. La puerta se abrió. Elliot James intervino, no con indignación, ni con venganza, sino con la calma devastadora de quien tiene todas las cartas en la mano. Llevaba un traje gris oscuro, de raya diplomática discreta, sin corbata. Caminaba sin prisa. Se detuvo brevemente en la puerta, recorriendo la habitación con la mirada. No era un marido. No era una víctima. Era un inversor. Por favor, dijo, mientras ocupaba el asiento libre al final de la mesa. No te detengas por mí. Karen se aclaró la garganta. Señor James Elliot, le aseguro que estamos realizando una revisión interna. Cruzó las manos sobre la mesa. Su voz era baja, pero cada sílaba cayó como un alfiler en una catedral silenciosa. No estoy aquí para pedir disculpas, dijo, ni para satisfacer una venganza personal. No se trata de Marilyn. Se trata de lo que su caso expuso. En una pausa, sacó una pequeña carpeta de su maletín de cuero y la dejó. Plana 30 días, dijo, abriéndolo. Su equipo de seguridad interna registró 4 expulsiones indebidas. 3 pasajeros negros. Un indígena Anel levantó la vista lentamente, encontrándose con cada par de ojos sin disculpas formales, sin reparación, sin atención mediática. Hasta ahora, un murmullo, una garganta carraspeada. Tenemos protocolos, dijo Karen, ahora, en voz más baja. Nuestro personal está capacitado. Protocolos, repitió Elliot. Correcto. Pasó a otra página. La sección 12.4 de su acuerdo de diversidad, equidad e inclusión, firmado hace 3 años, estipula tolerancia cero ante el trato racialmente discriminatorio a los clientes. Mi holding respaldó esa iniciativa. Public Fine. La mirada de Karen se posó en el jefe de legal. Él apartó la mirada. No estoy amenazando con acciones legales, continuó Elliot, con un tono más frío. Eso sería fácil. Algunos miembros de la junta se removieron en sus asientos. La sala se enfrió. De alguna manera, lo que yo soy, lo que dijo, es que si esta cultura de hostilidad discrecional no se corrige a tiempo, sistémico nivel capacitación, rendición de cuentas, comenzaré el proceso de retirar mis tenencias. Dejó la sentencia en el aire, y lo haré públicamente. Alguien al otro lado de la mesa respiró hondo. Otro susurró algo apenas audible. Eso nos llevaría a la ruina. Elliot lo oyó, pero no reaccionó. Nunca levantó la voz. No le hacía falta. Su equipo de prensa está trabajando horas extras, dijo, señalando su teléfono, cuya pantalla seguía iluminada con alertas de noticia. Hay 3 respuestas diferentes a la crisis circulando en los medios ahora mismo. Ninguna consistente, ninguna sincera. Karen intentó recuperar el equilibrio. Necesitamos tiempo. No sabíamos hasta qué punto. No lo hiciste preguntar, interrumpió. Elliot
con suavidad. Porque asumiste que no importaba, Anne dejó que el silencio hiciera el resto. La vergüenza, más pesada que la ira, llenó el espacio. En el pasillo, más allá del cristal esmerilado, se oía un paso. La vida continuaba. Pero dentro de la sala de juntas, la realidad se instalaba como un frente frío. «Tienes 72 horas», dijo Elliot, poniéndose de pie. En elabora un plan, añadió. No un memorándum, un plan, medidas, responsabilidad real. Ya sabes cómo son en C. Dio la vuelta para irse, paró Sadie tú. ¿Y Rachel, la encargada que rompió el billete de mi esposa? A Karen se le quebró la voz. La han suspendido. No suspendido, dijo Elliot, sin volverse en retirado. No puedes quedarte con el virus ni tratar los síntomas. Y luego salió, mesurado, sereno, imparable, detrás de él. Nadie hablaba. Ya no pensaban en el control de daño, calculaban la supervivencia, porque cuando el poder se mueve con gracia, pero habla con hechos, ninguna tormenta puede igualar su fuerza silenciosa y aterradora. En la casa respiraba la quietud del atardecer, con una luz dorada que se filtraba por el suelo pulido, como un recuerdo. El aire olía ligeramente a aceite de limón, y partituras en un eco de las rutinas dominicales. Y una vida cuidada con esmero. Marilyn dejó su bolso en la mesa de la entrada, sin hacer ruido. La puerta se cerró tras ella con un clic, como la puntuación de una frase que no había querido escribir. Anne pasó junto a la sala de estar, las fotos en la repisa de la chimenea, el jarrón de lirios aún florecientes, y entró en el pequeño solario donde se encontraba su piano. Las persianas estaban entreabiertas, dejando caer la luz del sol sobre las teclas. Por un instante se quedó allí, con la mano apoyada en el respaldo del banco, sin sentarse todavía. Sus dedos, aún ligeramente temblorosos por el peso del día, rozaron el borde de la madera. Luego se sentó, exhaló y tocó en los acordes. Eran suaves, inseguros al principio. Un himno que su abuela tarareaba mientras doblaba la ropa. Algo en la melodía le detuvo las manos, solo por un segundo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, no en un colapso, sino en un recuerdo silencioso. Ella no escuchó a Elliot entrar. Siempre era delicado en sus entradas, como si no quisiera perturbar el silencio. Se quedó detrás de ella un momento antes de inclinarse y besarla en la sien. Ella hizo una pausa, dejando que su calor le envolviera como un abrigo familiar. «Llegas temprano a casa», dijo suavemente. «Me fui de la reunión», respondió. Elliot se sentó a su lado, no en el banco, sino en la alfombra a sus pies. «No me pareció bien seguir sin ti». Marilyn se giró y lo miró a los ojos. Había cansancio, sí, pero no derrota. El tipo de fatiga que surge al retener demasiado durante demasiado tiempo. La que transmiten las madres que enseñan a sus hijas a entrar en las habitaciones el doble de preparadas que cualquier otra persona solo para que las traten con la mitad de seriedad. Él tomó su mano ambitucara en 3 sitios de noticias antes de llegar al estacionamiento. Dijo, casi disculpándose. «Ni siquiera levanté la voz», dijo, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Esa es la parte a la que vuelvo una y otra vez. No grité y no me resistí. Solo pregunté por qué, y eso fue suficiente para que me sacaran». Se quedaron en silencio un Luego 2 a mi madre, dijo Marilyn. Finalmente, me contó una vez que, de niña, tenía que mentir sobre su apellido solo para reservar un hotel en Georgia. Dijo que había aprendido desde pequeña que a Marilyn Green le preguntaban menos que a Marilyn Washington. Recuerdo haberle preguntado por qué, y solo dijo, porque a veces el sonido de tu nombre basta para cerrar puertas. Elliot le apretó la mano. Su pulgar rozó la punta de la suya con una especie de reverencia. «No la interrumpió. Mi sobrino», continuó. «Pasó meses perfeccionando su solicitud de prácticas en esa elegante firma de arquitectura. Nunca recibió respuesta, ni siquiera un rechazo. Simplemente nada. Luego descubrimos que a su compañero de clase blanco le devolvieron la llamada usando exactamente el mismo portafolio. Solo cambió el nombre en la portada». Se rió, pero no era humor. Era un sonido nacido del reconocimiento, del agotamiento. «He pasado toda mi vida manteniendo la compostura», dijo en elegante. «Educada, paciente, en lo que sea. Lo he hecho. Todas las reglas, todos los movimientos correctos. Pero aún así,
Me piden que me haga a un lado, como si no perteneciera a nadie. Su voz no se elevó. Al contrario, se suavizó. Estoy cansado, Elliot. No de luchar, sino de fingir que no duele. Hubo una larga pausa. Entonces Elliot preguntó con suavidad: ¿Quieres decir algo públicamente? Ella lo miró, y por un momento él pensó que diría que no, que tal vez el piano, el silencio, la dignidad del silencio, era todo lo que ella quería. Pero ella asintió lentamente. No quiero gritar. No quiero una guerra, dijo, pero diré la verdad. Solo la verdad. Una hora después, lo filmaron, en ese mismo solarium sin maquillaje, sin equipo de iluminación. Solo Marilyn, sentada en el banco de su piano, mirando a la cámara del teléfono de Elliot, con una mirada tan firme, que silenciaba al mundo. No mencionó nombres, no exigió venganza. Simplemente dijo: esto no se trataba solo de mí, nunca lo es. Se trata del patrón del silencio, de cómo se espera que lo tomemos con una sonrisa. Hizo una pausa antes de la última línea. Su voz clara como el agua: no soy activista, pero ya estoy harta. El clip duraba menos de 2 minutos. Pero, en cuestión de horas, había llegado al 1.000.000 de pantallas. No porque estuviera enojado, pero porque era real. Comenzó tranquilamente, un mensaje anónimo a un periodista local, luego otro a un agente de puerta en Minneapolis, an auxiliary de vuelo de Houston. Cada uno susurró lo mismo. No fue solo esta vez, ha estado sucediendo a la aerolínea. Bajo el escrutinio mediático, se vio obligada a emitir un comunicado formal. Estamos llevando a cabo una revisión interna exhaustiva para garantizar que nuestras políticas reflejen nuestros valores fundamentales. En las palabras fueron pulidas, ensayadas, vacías. Pero detrás del escenario, algo muy real se estaba desarrollando, dentro de una sala de conferencias de recursos humanos, cerrada en el piso 19. Un oficial de cumplimiento presionó registrón al otro lado de la mesa. Una mujer, con un blazer azul marino, apretaba las manos sobre su regazo. Su placa decía: asistente principal, 14 años. Me dijeron, extraoficialmente, que buscara lo que llamaban viajeros no conformes en primera clase. Dijo con voz temblorosa. Eso significaba gente que no parecía encajar, no por su comportamiento, sino por su apariencia. No levantó la vista. Solo se quedó mirando la mancha de café en el borde de la mesa. Dijeron que se trataba de proteger la imagen de marca. Sabía lo que significaba. Todos lo sabíamos en otro lugar. Un agente de puerta entregó años de notas garabateadas, revisión aleatoria, reasignación de asiento, recorrido de seguridad, códigos que nunca figuraban en ningún manual, pero que se usaban a diario. Había estado siguiendo la pista silenciosamente con cuidado. Y luego estaba el pasajero, un profesor jubilado de Atlanta. Retiraron para una segunda revisión, porque tenía las uñas demasiado largas. Dijeron que no encajaba con el perfil ejecutivo. He volado en primera clase desde los 30. Hizo una pausa con voz amarga. No acá. Detuvieron a mi marido. Es blanco. Poco a poco las historias se fueron cosiendo hasta formar un patrón tácito, no oficial, innegable, una cultura camuflada en el lenguaje empresarial, alineación mejorada de los huéspedes, estética, marca vanguardista o cumplimiento de la armonía del vuelo. Todo era lenguaje codificado. Todo apuntaba a una sola cosa: a la exclusión. Reenvasada como profesionalismo, los medios de comunicación se sumaron al asunto. Artículos de investigación, artículos de opinión. Un titular decía: en tu boleto dice primera clase, tu piel dice lo contrario. Los patrocinadores comenzaron a retirarse discretamente. Un socio internacional de bebidas suspendió su publicidad. Una compañía de tarjetas de crédito suspendió las promociones conjuntas. Los accionistas convocaron reuniones de emergencia. Las empresas que demandan colectivamente comenzaron a circular en medio de todo. Elliot y Marilyn permanecieron en silencio, no ocultos, pero aún así, su casa se convirtió en un santuario del ruido. En una mañana, Elliot estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono vibrando sobre el mostrador detrás de él. No contestó, solo observaba el viento moverse entre los robles del patio trasero. Solía pensar que los datos eran suficientes, dijo, más al cristal que a ella. Marilyn levantó la vista de la mesa de la cocina. Su portátil estaba abierto, con un correo electrónico a medio escribir, pero nunca lo fue, añadió.
Gente no cambia con los números, cambia al verse reflejada en el miedo ajeno. Ella asintió. Siempre se ha tratado de eso. Reconocimiento. Una larga pausa se prolongó entre ellos. Luego añadió, casi en un susurro, finalmente ser creída. La investigación no se detuvo en las revisiones internas. Los periodistas investigaron más a fondo en correos electrónicos, de capacitación y entrevistas de salida. Apareció en Internet una guía de orientación del año 2019. Incluía una diapositiva que decía, a la primera impresión, importa. Asegúrese de que los huéspedes premium estén rodeados de personas que refuerzan la experiencia de viaje que buscan en el margen. Una nota escrita a mano: no se permiten pantalones holgados, ni personas que hablen en voz alta, ni ropa de... Y en la reacción pública se hizo notar rápidamente. Un ex vicepresidente intentó aclarar. No se trataba de raza, se trataba de refinamiento. Pero, para entonces, nadie estaba escuchando. En el silencio de Elliot y Marilyn, comenzó a hablar más fuerte que cualquier entrevista. El público mismo conectó los puntos. La mujer que fue expulsada no era ninguna alborotadora. En ella no era grosera. En ella no estaba en el asiento equivocado. Ella era simplemente... no. Era lo que esperaban en el asiento 2. A una furia silenciosa se apoderó de las redes sociales. Los videos etiquetados como OnSit 2 se convirtieron en gritos de guerra. Siéntate como Marilyn. Vuela. Como la justicia. El refinamiento se ve así. No fue un movimiento nacido de la indignación. Nació del reconocimiento, porque la gente no solo estaba viendo cómo se desarrollaba un escándalo, estaba mirándose en un espejo de cuando a su madre le pidieron que cambiara de asiento de su tío apartado porque su acento era demasiado fuerte, sobre cuando a su hija le dijeron que sus trenzas eran una distracción a la demanda. Llegó semanas después, ni de Elliot ni de Marilyn, pero de 27 pasajeros en 5 estados. La misma aerolínea, las mismas tácticas, la misma vergüenza. Para entonces, la investigación ya había dejado de centrarse en una empresa, se había convertido en una pregunta. ¿Qué pasa cuando las reglas nunca fueron escritas para ti, en primer lugar? Y lo más importante, ¿qué sucede cuando las personas dejan de pedir permiso para existir dentro de ella? Marilyn no volvió a publicar, ella no necesitaba hacerlo, la verdad. Ahora había salido a la luz, y el silencio se había convertido en una especie de poder. La noticia se dio a conocer un miércoles, sin fanfarrias, sin cobertura en directo ni flashes, sino con un único y conciso comunicado de prensa publicado en la página de inversores de la aerolínea. A las 7:03 Alto M, con efecto inmediato, la dirección ejecutiva de Strater ha presentado su dimisión. Todas las operaciones se transferirán conforme a un acuerdo de fusión pendiente con Horizon Flight. A partir del tercer trimestre, sin nombres, sin mención de Marilyn, sin admisión de irregularidades, solo la cadencia estéril de un departamento legal controlando daños. Marilyn estaba sentada a la mesa de la cocina, con la impresión en las manos y la esquina de la página temblando levemente entre sus dedos. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de lino, proyectando largas sombras doradas sobre la veta de la madera de la mesa. Una mañana tranquila, como cualquier otra, pero el silencio zumbaba de forma diferente. Elliot les sirvió el café sin decir palabra, sin felicitaciones, sin presunción de te lo di, en solo presencia. Lo miró, con un pequeño asentimiento. Todo un lenguaje en esa mirada. Ya había sido demasiadas palabras. A veces, el silencio era el reconocimiento más profundo en Internet. Por supuesto, era más ruidoso, a una silenciosa lluvia de recibos, capturas de pantalla, historias personales, exempleados relatando insultos susurrados, mensajes codificados por megafonía, reasignaciones de asientos aleatorias, blogs de pasajeros, testimonios en video, agentes de puerta confirmando la llamada política de apariencia discrecional, que siempre parecía favorecer a un tipo de viajero sobre otro. ¿Y Raquel? Nunca se supo su nombre oficialmente. Pero el mundo digital ya había atado cabos semanas atrás. El hilo de comentarios, los TikTok, las grabaciones republicadas, todo había dejado un rastro digital imposible de borrar. Su página de LinkedIn desapareció. Luego su
Instagram. Luego nada, pero no hubo satisfacción en ello. No precisamente porque esto nunca se había tratado de Rachel. Una semana después, llegó un sobre blanco grueso, entregado en mano, sin no tan solo una carta legal grabada con el logotipo de Strater, y una oferta de acuerdo escrita con cuidado. La cifra al final era G en Eurosasha 7 cifras. Una forma de seguir adelante amistosamente. Marilyn leyó la carta una vez, la dobló con cuidado y la guardó debajo del viejo libro de cocina de su madre. En el mostrador, ella no necesitaba el dinero, y ella no quería su silencio. En cambio, abrió otro sobre que llevaba semanas guardado en el cajón de su escritorio, la desteñida licencia de piloto de su madre, emitida en 1964, doblada y doblada tantas veces, que el papel estaba suave en las costuras. Recordó las historias, cómo su madre tuvo que entrenar el doble para tener la mitad de las oportunidades, cómo aprendió a caminar por los vestíbulos de los hoteles con la cabeza en alto, sabiendo que aún podrían decirle que no en recepción, cómo se cosió su propio uniforme de vuelo cuando no quisieron pedir uno de su talla. Así que Marilyn hizo algunas llamadas, contactó con una universidad, programó reuniones, y a finales de mes, el Fondo de Becas Celeste Harmons anunció que ofrece matrícula completa y tutoría a mujeres jóvenes de color que buscan carreras en aviación e ingeniería aeroespacial. Llegó a los titulares, no de inmediato, pero la noticia se difundió silenciosamente, con significado, y entonces, una mañana, mientras pasaba por el kiosco de periódicos de la esquina, se detuvo allí. Estaba en una portada brillante, una fotografía de ella, no en pleno discurso, ni en señal de protesta, sentada junto a una maqueta del último diseño de satélite de su empresa, con las manos juntas. Expresión firme en el titular decía: "A la gracia no es silencio". Como una mujer transformó una industria, no compró la revista, solo sonrió levemente y siguió caminando. Aún quedaba trabajo por hacer todavía. Cuiden. Sistemas por desmantelar. Todavía había chicas jóvenes ahí afuera observando, preguntándose si pertenecían a cielos llenos de nombres que nunca sonaron, como los suyos han. Pero por ahora, el aire se sentía más ligero, no porque la justicia hubiera rugido, pero porque finalmente había susurrado de vuelta. El aeropuerto vibra suavemente, menos un rugido, más un ritmo apagado de anuncios lejanos, y las tenues ruedas del equipaje, deslizándose sobre las baldosas pulidas. Es temprano por la mañana. El sol aún no ha salido del todo, pero una tenue luz empieza a filtrarse por las ventanas de la terminal, proyectando franjas doradas sobre el suelo. Marilyn se encuentra sola en la puerta 37, con solo una pequeña maleta de mano y un diario encuadernado en cuero bajo. Viste con sencillez blazer azul marino, pantalones planchados, sin maquillaje, ese tipo de look que habla con suavidad pero con firmeza. Lleva el pelo trenzado hacia atrás, pulcro y majestuoso. Ahora hay paz en su postura, no desafío. Sola, presencian la señal de embarque, parpadean grupo, una ya embarcando. En ella da un paso adelante en la gente de la puerta, una mujer latina de mediana edad y mirada amable. Levanta la vista, revisa su tarjeta de embarque y le ofrece una sonrisa. No una sonrisa formal, sino una sonrisa de verdad. Bienvenida a bordo, señora Carter, dice Marilyn asiente. Gracias. Baja por la pasarela, sus pasos lentos y seguros, cada uno resonando como un silencioso signo de puntuación. Esta vez no hay gente, no hay cámaras, no hay confrontación esperando. En la puerta de la cabina solo silencio y aire y el suave zumbido de un nuevo comienzo. Al subir al avión, una joven azafata en la parte delantera se endereza instintivamente. No debe tener más de 22 años, negra, con los ojos muy abiertos y las manos ligeramente temblorosas, mientras se ajusta el cuello de su uniforme de aprendiz. Un broche de plata dice en formación en ella. Intenta sonreír, pero falla. Marilyn hace una pausa. La niña baja rápidamente la mirada. Nerviosa, lo estás haciendo muy bien, dice Marilyn suavemente. Son solo 3 palabras, pero suenan fuertes y cálidas. La chica parpadea, y luego levanta la cabeza. Hay un destello de incredulidad en sus ojos, quizá de reconocimiento. Luego, encoge los hombros y levanta la barbilla. Apenas un poco. Gracias, señora, dice ella. Ahora con voz más firme. Marilyn
Continúa hasta su asiento en primera clase. 2A. Ventanilla. Guarda su diario en el bolsillo lateral y se acomoda, abrochándose el cinturón con precisión. La cabina a su alrededor está en calma. Summer, fulminantes, ni de reojo. Solo el murmullo de los pasajeros que suben y el aroma a sábanas limpias y café de la cabina a través de la ventana. El cielo se despierta a rayos lavanda, un suave rubor naranja. Los aviones planean sobre la pista a lo lejos como silenciosos pájaros de acero. Ella exhala largo y profundo en una azafata pasa ofreciéndole agua. Marilyn la rechaza con un leve asentimiento. No tiene sed. Ahora mismo no detrás de ella. La joven aprendiz comienza el recorrido de seguridad, leyendo una tarjeta plastificada, con la mirada fija. Su voz tiembla un poco, pero no se quiebra en Marilyn. La observa, en el reflejo de la pantalla oscura frente a su asiento. La joven intenta, de verdad, hacerlo bien en pertenecer y de alguna manera, verla resultaría más satisfactorio que cualquier victoria judicial que pudiera haber existido. Suena el intercomunicador. Tripulación de cabina. Prepárense para el despegue. Los motores empiezan a rugir lento y estruendoso. La cabina se oscuras. El mundo exterior empieza a retroceder. Marilyn cierra los ojos. Sin discursos, sin titulares, sin grandes declaraciones de justicia. Solo esto: el ascenso constante de las alas de metal, la sensación de movimiento hacia adelante y en algún lugar detrás de ella. Una chica que se atrevió a ponerse el uniforme en las ruedas se levantan del suelo. El avión asciende y, en ese ascenso silencioso, suave y poderoso, vuela Marilyn Carter.